¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Héctor Enrique Quispe Carranza, soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en este segundo video les estaré hablando sobre el resumen del capítulo 1, 2 y 3 del libro El otro sendero, escrito por Hernando de Soto. Por favor, me siguen con los esquemas que les estaré mostrando en cada capítulo para que así puedan comprenderme mucho mejor. Bueno, empecemos. El capítulo 1 nos habla de la vivienda informal. Bueno, en las últimas décadas, el Perú, sobre todo Lima, ha crecido de manera impresionante con respecto al crecimiento urbano informal, tanto así que de cada 10 viviendas formales existen 9 informales. En conclusión, la población edifica sus vecindarios al margen de la ley establecida por el Estado, creando así asentamientos informales. Con el pasar de los días, los dueños de Lima ya no son familias tradicionales que viven cómodamente, sino también los migrantes ingresantes a una ciudad que les cerraba las puertas, obligando a forzar al sistema legal para adaptarse a viviendas informales desarrolladas en barrios. Nos habla también sobre la adquisición informal de la propiedad. Sí, se identifican dos maneras de cómo acceder informalmente a una vivienda. Una es la invasión y la segunda es la compra y venta ilegal de terrenos agrícolas por medio de cooperativas. En ambas se pronuncia la normativa extralegal, la invasión. En la invasión hay dos opciones para adquirir informalmente una propiedad. Una es la invasión paulatina y la otra es la invasión violenta. La primera se produce sobre asentamientos ya existentes. Se trata de una persona a quien se le ha alquilado o sencillamente se le ha encargado un terreno y con el tiempo se va adueñando de él mismo. La segunda opción es cuando se adquiere terrenos de forma violenta y sobre todo se da en terrenos estatales. Antes de hacer la invasión, se contrata los servicios de un ingeniero para que haga las divisiones del terreno y se empadrona a los futuros invasores. Luego de estos preparativos se comienza la invasión, llevando entre ellos muchos instrumentos para armar sus pequeñas casas. Después de haber invadido, comienza la negociación y los trámites del terreno, como los empadronamientos o la legalización del asentamiento. Reciben también la titulación de lotes e incorporan el vecindario a la ciudad. Por eso es que solo para asegurar el terreno, y no significa que es una integración cabal al sistema jurídico formal. El proceso de invasión, los pobladores eligen y designan a organizaciones no formales y han tenido el nombre de asociaciones urbanizadoras, asociaciones pobladoras, organizaciones vecinales, juntas de vecinos, comités vecinales y organizaciones de pobladores, para proteger y acrecentar el valor de la propiedad a la que han accedido. Hay otra manera de acceder informalmente a la propiedad para vivienda. Es la compra-venta ilegal de terrenos agrícolas, por medio de cooperativas o asociaciones. Todo comenzó a raíz de la reforma agraria, en la década de los 70, cuando el gobierno dispuso que los predios rústicos fueran expropiados para ser distribuidos entre los campesinos. Esto abarató el valor e indujo a muchos propietarios a vender de manera que la oferta se incrementó inmensamente. Paralelamente, la economía informal mostraba mejoría de manera importante, ya que algunos sectores de la población se interesaban entonces en comprar y no en invadir terrenos. También está la larga marcha hacia la propiedad privada. Como los sectores populares han luchado para acceder a la propiedad privada, y cómo se ha ido plasmando con los nombres que al pasar de los años han ido recibiendo. Primero, barriada, luego pueblos jóvenes, después cambió a asentamientos humanos marginales y al final fue asentamientos urbanos derivados a las municipalidades. Con el transcurso del tiempo, el número de casas independientes en Lima se ha aumentado, lo cual es lo contrario con el número de casas de vecindad, lo cual ha ido disminuyendo. Esto dando a entender que la gente ha salido del agro o sus tugurios para dirigirse en asentamientos formales y vivir en casas propias y así participar en la incipiente economía del mercado popular peruano. El capítulo 2 nos habla sobre el comercio informal. A medida de que la ciudad fue llenándose cada vez más de inmigrantes y su espacio urbano se fue informalizando, otras actividades económicas comenzaron a sufrir una revolución equivalente. Una de ellas fue el comercio, el cual comenzó a desarrollarse en las calles bajo el nombre de comercio ambulatorio.
Con el comercio ambulatorio, la gente comenzó a invadir la vía pública para su operación comercial, sí, y sin tener licencia. Sabiendo de la inseguridad que había en ellas, comenzaron a edificar sus propios centros de abasto. También nos habla sobre las modalidades del comercio informal. Tiene dos modalidades claramente definidas: el comercio informal y los mercados informales. Son distintas etapas del mismo fenómeno. La persona comienza siempre de ambulante y su finalidad no es quedarse siempre en las calles de ambulante. Bueno, actualmente los grandes empresarios ocuparon también las calles como ambulantes. El comercio ambulatorio ha sido considerado tradicionalmente como la actividad informal por excelencia. Consiste en el desarrollo de actividades comerciantes en la calle. El comercio ambulatorio evoca dos actividades definidas. Una es la de los comerciantes que deambulan por la ciudad, calle por calle, ofreciendo productos o servicios sin un lugar fijo donde establecerse. Y la del comerciante que expende mercadería o presta servicios desde un puesto fijo en la vía pública. El ambulante, esta primera clase de comercio ambulatorio, es la que desarrolla los que compran pequeñas cantidades de baratijas o víveres no perecibles y deambulan por las calles tratando de venderlos entre las personas que encuentran a paso durante su caminata, ya que carecen de puesto fijo y ubicación por defender. Tienen que ir en búsqueda de sus clientes. El ambulante tiene que financiarse y trabajar por él mismo, ya que no puede recibir crédito. Al comenzar a trabajar, no solo se está presentando un servicio, sino también se está invirtiendo en el capital humano. Los ambulantes aprenden de amigos y familiares más experimentados e intercambian experiencias con otras que apenas empiezan, y así sigue la cadena. De este modo se descubre que la calle es su escuela. A medida que pasa el tiempo, se va adquiriendo más conocimiento. El ambulante empieza a delinear también su itinerario para su movimiento diario en busca de clientes. El anhelo de todo ambulante es dejar de ambular para establecerse en un lugar fijo. Comprende las ventajas de estar ubicado en un espacio donde los clientes lo puedan encontrar. Aspira a la estabilidad. Luego está el lugar fijo en la vía pública. En esta segunda clase de comercio ambulatorio, supone que el comerciante previamente ha dejado de deambular, ha identificado un lugar y se ha instalado en él para desarrollar su actividad. Implica una invasión a las calles. Los ambulantes llegan hasta hacer acuerdos con los transportistas, debido a que ellos atraen una gran concentración de gente alrededor. Estos acuerdos son alianzas de intereses, ayudándose mutuamente. En ambulantes actúa individualmente, además no lo hace en un solo momento, se lo hace de a pocos, ¿sí? Aunque se le siga llamando ambulante, el comerciante informal ya ha obtenido un lugar en la vía pública. Su establecimiento, por lo general, una carretilla, tiene ruedas, pero ya no deambula para vender. A medida de que los ambulantes comienzan a advertir que han creído constituyendo emplazamientos económicos valiosos, carecen también de sus estímulos para organizarse con un fin de tratar de preservarlo, puesto que sus derechos especiales de dominio no les proporcionan ya la seguridad suficiente. De esta manera surgen organizaciones de autodefensa, el cual su objetivo principal es proteger la ocupación territorial de nuevas invasiones. Inclusive, puede llegar a utilizar la Guardia Civil o la Policía Municipal para defender sus emplazamientos de nuevas invasiones. En lo esencial también están las organizaciones. Estas organizaciones se constituyen a dos niveles. El primero es el sindical o asociativo y el segundo es el federativo. Luego están los mercados informales. La segunda modalidad de comercio informal es la que se desarrolla desde mercados construidos informalmente por o para ambulantes que se desean abandonar las calles. En lo fundamental, los ambulantes tratan de dejar la vía pública porque esta les impone una serie de limitaciones. En la calle, los derechos especiales de dominio, a pesar de todo, no ofrecen seguridad suficiente para estimular una inversión a largo plazo que mejore la función minorista de los ambulantes, porque en esos lugares no es posible suscitar expectativas relacionales de propiedad. Bueno, después sigue la evolución histórica. El primero es el reconocimiento costumbrista. El primer ámbito para el progreso de la informalidad en el comercio lo dieron los formales mismos al concederle a la actividad ambulatoria un reconocimiento costumbrista como parte de identidad cultural de la ciudad a través de los tiempos. El comercio informal tiene en nuestro país una larga historia. La ciudad andina,
la colonia y luego la metrópoli republicana. En un principio, los ambulantes fueron los propios españoles y criollos empobrecidos, generalmente soldados de escaso botín o marineros sin fortuna. La vieja sociedad limeña aceptaba el comercio informal como una manifestación costumbrista, parte de su identidad cultural, sin preocuparse mayormente de que en un futuro se pudiera constituir una amenaza para el comercio formal y transfigurar el rostro de la ciudad, pues en ese momento los ambulantes eran pocos numerosos, como el caso de los asentamientos informales. Esto permitió que la gente que llegaba a la ciudad pudiera identificar el comercio ambulatorio como una de las ocasiones del sistema por donde se podía empezar a filtrarse, claro. El segundo es la competencia con el comercio formal. El segundo avance lo constituye el paso del comercio ambulatorio de carácter consumista, dedicado básicamente a expender comida criolla y refresco o bebidas calientes, a los productos y servicios que compitieran abiertamente con los establecimientos formales constituidos. El tercero es el surgimiento de los primeros mercados informales. La construcción de los primeros mercados informales en la capital presentó un retroceso definitivo de la autoridad concejal en su pretensión de enfrentar el problema de los ambulantes que todavía se encontraban en las calles. De manera equidistante, el Estado continuó perdiendo autoridad en las calles a tal punto que se vio obligado a publicar avisos en los diarios de mayor circulación para recordar a los ambulantes la existencia de disposiciones que reglamentaban su actividad. El cuarto es el reconocimiento político. Se produjo cuando, para compensar su falta de derechos de propiedad formales, un grupo de ambulantes logró obtener para la actividad un reconocimiento político en un movimiento para quedarse en las calles. El quinto es el fortalecimiento de las organizaciones. Este hito corresponde a la resistencia de los ambulantes contra la represión más decidida que se haya producido en su contra, como resultado de la cual sus organizaciones de defensa resultaron fortalecidas y optaron una radicalización. El sexto, de ambulantes a legisladores. El sexto avance fue el intento de los ambulantes politizados por convertirse en ellos mismos en generadores de legislación, al haber comprendido la importancia del derecho. Bueno, el capítulo 3 nos habla sobre el transporte informal, de forma simultánea al desarrollo de la vivienda y del comercio informal. Bueno, acá nos dice que se ha producido una evolución equivalente en el transporte masivo de pasajeros en la ciudad. Miles de transportistas informales comenzaron hace más de 50 años a conectar los barrios populares con el resto de la ciudad. Los transportistas concentran fundamentalmente su servicio en zonas populares, mientras que la empresa estatal y las otras compañías formales sirven mayormente en rutas en los barrios tradicionales. Ahora bien, el hecho de que la informalidad represente una proporción tan considerable del transporte masivo significa como en el caso de los asentamientos informales y el comercio informal, que previamente tiene que haberse generado un complejo sistema de relaciones económicas y legales que haya permitido toda la evolución posterior. También están las modalidades del transporte informal, como es la invasión de las rutas. Esto es cuando el poblador de asentamientos informales invade terrenos y el ambulante ocupa la vía pública. El transportista informal invade rutas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en los dos casos anteriores, la ruta no es un bien físico como el terreno o la calle, sino un bien intangible, a determinar de acuerdo con la circulación y los deseos de viaje de la población. Así, la ruta es una unidad compuesta por diferentes trayectos entre un punto inicial y otro terminal. Está también el derecho de la apropiación de la ruta. El derecho de la apropiación de la ruta nos habla de la realización de una invasión exitosa que permite a los informales explotar las rutas antes de que el Estado les confiera conocimiento alguno. Esta posibilidad supone la existencia de una relación jurídica extralegal, denominada por el ILD, Derecho de la Apropiación de Ruta. También están las organizaciones de transportistas informales, debido a que la ruta invadida y los derechos sobre ella van incrementando su valor. Los informales comienzan a organizarse, negociar y enfrentarse a instituciones legales. Primero se reúnen en comités, luego en sindicatos y para finalizar en federaciones. Otro punto sería la evolución histórica. La evolución histórica nos habla sobre el inicio del transporte masivo. El inicio del transporte masivo durante el siglo XIX
se fue dando por los avances tecnológicos de la época, que permitieron aprovechar el ferrocarril y la vía férrea para el traslado de pasajeros. El primer transporte masivo que se dio en la capital fue cuando la locomotora Chalaquito partió de las inmediaciones de lo que hoy es la Plaza San Martín, rumbo al primer puerto, inaugurando el ferrocarril Lima-Callao. Luego está la aparición del colectivo informal. El primer avance de la informalidad comenzó a producirse paralelamente al desarrollo del hito anterior y consistió en la aparición de los primeros automóviles sedán, así eran las marcas, se llamaban sedán, utilizados como colectivos. El sedán era el único vehículo al alcance de los informales, porque el monto de inversión no era muy elevado y era más difícil de ser detectado por las autoridades. Y por último nos habla sobre los misterios de la quiebra cíclica. Nos habla sobre la lógica del funcionamiento y la evolución del transporte. Llegan a una conclusión paradójica. Cada vez que un grupo de empresarios formales e informales logran establecer un servicio relativamente completo, terminan quebrando al cabo de algunos años. Así, la historia del transporte ha venido a convertirse en un círculo vicioso de quiebras que tiene por gran responsabilidad el sistema legal que produce el Estado. Sin embargo, el sistema nunca ha sido visto como el problema. Como en muchos otros casos, se ha preferido responsabilizar a los informales, a las burocracias y a los gobiernos. Esto llegó a desesperar a los transportistas, que han trasladado la competencia de los precios y la calidad hacia la seguridad en el tránsito, de modo tal que, en lugar de competir bajando los pasajes o mejorando la calidad, han sido obligados a competir reduciendo los niveles de seguridad y pagando las bolsas solicitadas por las autoridades. El ILD calcula que si el Estado decidiera eliminar o prohibir la actividad informal en el transporte masivo, solo 9 de cada 100 vehículos de servicio público podrían seguir circulando y solo encontrarían espacio para trasladarse un 21% de los pasajeros, que en la actualidad utilizan el servicio cotidianamente. Asimismo, la reducción busca que la oferta de transporte urbano afectaría especialmente a los más pobres que viven en los asentamientos informales de los conos norte, centro y sur, lo que en la práctica se quedarían sin poder movilizarse. Eso es lo que afectaría también. Bueno, eso sería todo por hoy. Bueno, hasta hoy, después siguen los demás videos. Gracias.